Gusto. Ernesto, buenas tardes. ¿Cómo le va, Julio? Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar con usted y su público que cada día es mayor y cada día está mejor informado. Muy bien, A sus doctor, muy órdenes, Julio. amable. Gracias, Ernesto. Ernesto, ¿qué le digo? Hay muchos asuntos. En este momento la mayor discusión pública está centrada en la marcha o manifestación que habrá el próximo domingo de un segmento de la sociedad que defiende al Instituto Nacional Electoral en su formulación actual. El presidente de la República los ha señalado más de una vez con descalificaciones políticas concretas, traidores, oportunistas, a los organizadores, pero ha dicho también que ahí se concentra una buena parte de un segmento social, no solo conservador, sino clasista, discriminador, racista. ¿Cómo ve el doctor Lamoglia la marcha de este domingo y la integración de quienes participarán en ella? Yo creo que cada mexicano con dos neuronas funcionales posee más o menos una cercanía de la familia nuclear, es decir, eh, los hijos o los padres o los hermanos, lo que llamamos familia nuclear, y un poco también de la familia extendida, como sus primeros contactos y vinculación con la sociedad en términos generales, o lo que podríamos llamar la nación en términos mucho más, entre comillas, globales. Y todos hemos tenido la oportunidad de tener una vivencia muy determinante, muy clara, muy precisa. El país, desde hace muchos años, yo diría que desde el virreinato y quizá antes, y al referirme antes, eran las diferencias entre los grupos, sobre todo mesoamericanos entre sí, y la prepotencia y prevalencia y hegemonía de algunos que podríamos llamar imperios, como el caso de los aztecas, o en la península y en lo que es ahora parte de Centroamérica, pues la prevalencia, la prepotencia y la hegemonía de algunos gobiernos, entre comillas, de los mayas. Entonces, toda la vida ha habido una diferencia notoria de clases, una diferencia de orígenes, de pensamientos, de ideas, y posteriormente incluso matizadas, no solamente por ideas políticas, ideas de carácter social o ideas inclusive, y esto en México ha sido muy notorio, de ideas religiosas que llevan a un sector de la población a oponerse al régimen establecido en algunas ocasiones de manera dictatorial o usurpando el poder o bien de manera democrática, como lo estamos viendo el día de hoy. Entonces, esas diferencias han existido siempre. Pero actualmente hay un agravante muy peculiar que revisando la historia, que para mí es como la madre de todas las ideas, de todas las circunstancias, de todas las actitudes, pues nos orienta sobre qué estar analizando, pensando o respondiendo, sobre todo a una sociedad urgida, verdaderamente urgida de la verdad a través de los comunicadores que como usted y como otros compañeros han permitido que un factor de esa información y de esa educación tenga cuando menos el privilegio de la veracidad, el privilegio de la revisión histórica, el privilegio de la oportunidad en la información y el privilegio también de desnudar, literalmente lo digo así, la falacia, lo que llamaría el presidente hipocresía, Hipócratos, hipos es abajo, aunque también es caballo en Uh -huh. griego, es el poder de la parte baja, ¿verdad? O lo más bajo del ser humano o de la mente humana, y yo diría el cinismo, y un problema terrible que es el trastorno delirante, y después la personalidad paranoide que se va gestando con esto. Y terminando porque muchos
de los que se han aprovechado toda la vida de la desinformación y de la cerrazón mental, pero sobre todo se han aprovechado de la ignorancia de las personas, pues definitivamente esto está causando una situación caótica que ha llevado al país durante los anteriores 36 años al caos y a la fractura y ruptura moral. Esto se hace muy evidente de muchas maneras en dos aspectos que todo mundo un poco mayor de los jovencitos que nacieron en los 70 y que ahora les llama generación X, tienen cierta conciencia de cómo, posterior a la Primera Guerra Mundial, empieza a surgir el Partido Nacional Socialista en Alemania, en parte de Austria, por cierto, comandado por un cabo del ejército de origen austriaco, no era ni siquiera alemán, y con algunos antecedentes judíos, y da origen a un sistema de promoción y de propaganda que permea a un pueblo de primer mundo derrotado, afectado, resentido, lastimado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, lo que se llama en la historia también la Gran Guerra, y es así como a través de la propaganda, de la promoción, de la mentira repetida, de la mentira difundida y de un nacionalismo regionalista exacerbado, por supuesto, el más racista que ha habido, llevan al pueblo alemán a secundar a este personaje tan enfermo que se llamó Adolfo Hitler a encabezar o a pretender un movimiento social básicamente con dos características, una de ellas el antiobrerismo, o anticomunismo, como lo podrían haber llamado, por lo que estaba cundiendo después del 1918 de la Revolución Soviética en los países de Europa oriental y de norte de Europa, no en los países bálticos, donde los imperios siguieron predominando, pero sí hasta lo que fue el Imperio Austrohúngaro y un poco más, cuando esas ideas permean también a un partido recién fundado en Italia y que comandaba un personaje que a mí me recuerda mucho ahora al gobernador de Jalisco, y que era Benedetto Mussolini. Entonces, bueno, todo esto manejado exclusivamente con la capacidad de tener el control de los medios masivos de información y a través de algunos personajes, el caso de Goebbels que menciona siempre, el caso de las de veras de los discursos llenos de una retórica imperialista y derechista ultranza, pues como Hitler y Mussolini, y van permeando las mentes, sobre todo, y eso es muy importante, de las clases medias y como tales aspiracionistas. Es decir, la gente que había perdido probablemente alguna propiedad, algunos beneficios, algunos privilegios, y empezaban a creer que eso era posible recuperarlo por las alianzas de este poder paranoico, de este poder racista, de este poder separatista, que podían recuperar su estatus. Claro. Obviamente, pues, las consecuencias de esta ideología estuvieron presentes 4 años después, unidos a la gran derrota de Japón, aunque las características de la guerra contra Japón y los norteamericanos tienen algunas diferencias por la ideología secular de siglos que tenían los japoneses y siguen teniendo a través de creer en el emperador, en el imperio y en todas sus tradiciones tribales. Pero lo principal es el surgir de un liderazgo aparente que trae como ideología fundamental la esperanza, las expectativas de recuperar posiciones obsoletas o que los progresistas o revolucionarios
o diferentes estaban tratando de lograr, pues a través de algunas actividades Claro. que los encaminaban a una democracia. Sí, Ernesto, estamos viviendo en estos momentos, y sobre eso quisiera tener su análisis, su opinión, un momento en el Hábleme de cual tú, por favor, porque ya estoy suficientemente viejo para que cada vez que hablémonos de habla de tú. usted me sienta peor, ¿no? Hablémonos de tú, Ernesto. Muy bien. Ok. Claro, Ernesto. Vicente Fox tuitea y dice: las clases medias tienen que levantarse en México para frenar al dictador. El próximo 18 y 19 de este mes se va a realizar en México una reunión muy peculiar de una conferencia de acción conservadora en la que van a venir a la Ciudad de México a un hotel en Santa Fe, Lech Walesa, Javier Milei argentino, Steve Bannon, el que fue asesor estratega de Donald Trump, personajes de la derecha latinoamericana, una hija de Efraín Ríos Montt, Cast el chileno, el hijo de Bolsonaro, en fin, todo esto. Hay un activismo dentro de la propia segmentos católicos que están tratando de exacerbar ánimos diciendo que se van a prohibir los nacimientos y los emblemas de celebraciones navideñas en edificios públicos, y que eso es un atentado contra la libertad de culto y contra el ejercicio de una religión. Y tenemos esta marcha del próximo domingo. Está creciendo esa percepción en las clases medias de que hay que actuar fuerte contra este gobierno, y qué significado puede tener. Bueno, el significado que tiene para mí es que quien ignora la historia, que es la gran maestra, repito, de los seres humanos, pues vuelve a repetir los mismos errores. Puse el ejemplo del pueblo alemán de la posguerra, después de la Primera Gran Guerra, o la ideología totalmente fantasiosa, imperialista de los japoneses, en su necesidad de apropiarse de muchos países que habían sido incluso ya propiedad, por ejemplo, de España hasta 1903, y como Filipinas y Singapur y una parte de Hong Kong que estuvo ocupada por españoles, portugueses e ingleses. Pero ahí había una condición muy peculiar. Esta población alemana manipulada estaba totalmente resentida y aniquilada por una guerra en la que habían perdido precisamente la esperanza de recuperar la nación que Alemania fue, con el imperio austrohúngaro también, pues la base de un crecimiento en el siglo XIX que sorprendió al mundo y difundió estos aspectos del imperialismo y unió a familias, con familias reales, que eran primos entre sí. El rey de Inglaterra era primo hermano del zar, en fin. Pero esos pueblos habían sido aniquilados, habían sido masacrados, habían sido acabados. Y entonces quien les regalaba esperanza, pues era como esperar al Mesías, con lo que significa en alguna plática que tuvimos tú y yo, la esperanza que da alguien que ha sido casi nominado por Dios para traer la verdad de la justicia y todos los bienes terrenales a los que aspiraban a recuperar el privilegio. Pero otro asunto muy importante que tratabas con tus comentaristas el día de ayer es la verdadera ignorancia del pueblo más desarrollado del mundo, pero que es paralelamente también el más ignorante, como son los norteamericanos. Verdaderamente es vergonzoso el nivel de ignorancia, de pobreza intelectual, de visión del mundo, de visión de su propia economía y de su hegemonía del pueblo norteamericano. Yo no conozco de veras, y he tenido la oportunidad de visitar algunos países del mundo, y en un plano profesional y a veces incluso en alguna alegación oficial del gobierno federal, pero
Pues, pero lo que es asombroso es la ignorancia del pueblo norteamericano. Alguna vez en Austria, estaba yo en una cárcel de adolescentes, se llaman Borstals, me presentaron allí, el doctor dijo, pues el doctor viene de México y viene a aprender técnicas, bla, 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 bla. Y los muchachos, y lo entendí yo y lo tradujo el señor, ignoraban dónde estaba México. Ujú. Y que además la República Mexicana o los Estados Unidos mexicanos formaran parte de América y sobre todo de América del Norte. No lo sabían. Bueno, pues esto también lo ignoran, pues quizá 150 o 200 millones de norteamericanos, que incluso en el lenguaje coloquial y sobre todo en esta estupidez que llaman ahora en lenguaje inclusivo, se llaman a sí mismos americanos. Ujú. Ellos son América. Claro. Entonces, esa ignorancia sustantiva, esa ignorancia brutal, los hace verdaderamente el caldo de cultivo más importante para que a través de los medios de comunicación les introducen cualquier idea. Ujú. Si les decimos que la caca es saludable para que no tengan un problema de intestino delgado y no tengan otros problemas de carácter digestivo, lo van a hacer. Lo que les digan, lo que les recomienden, lo que les vendan, lo van a llevar a cabo. Entonces, frente a un pueblo ignorante, pues los poderosos, las élites, que siempre estarán a la ultraderecha y en unión, desde luego, en muchas ocasiones, con algunos llamarían la nomenclatura, en el caso de ellos, y pues aquellos que mencionan siempre las conspiraciones, los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, estarán permeando todo el tiempo con una sonrisa en los labios a la bola de penitentes, ignorantes e idiotas que les creen lo que sea. Para mí hay un ejemplo notorio de lo que es esto y cómo han logrado el cambio total de valores y principios de la humanidad. Ya no digamos de su pueblo, pero ahí empieza todo. Por ejemplo, hace unos meses, cuando todavía cundía la pandemia, yo recibía algunas llamadas telefónicas de mi exnuera o de mi hijo acerca de que mi nieto, que es un niño muy generoso, es un niño muy noble, muy cariñoso y es un niño bueno, en Querétaro, que no se separaba de su tablet o de su telefonito o de la computadora y que se pasaba horas ahí. Y yo le pregunté, ¿qué está haciendo ahí? ¿O por lo dejo? Es que está viendo videojuegos. Ah, caray. ¿Y cuánto? No, pues que se pasa tantas horas y que ya no se vincula con nadie y que las clases por línea que no le funcionan. Bueno, y yo le hablé a mi nieto, que además creo que me quiere mucho y yo también, y le dije, mi hijo, te quiero hacer un comentario nada más para que veas al nivel que puede llegar un ciudadano, un ser humano, pero sobre todo un niño y un joven, al ver el tipo de videojuegos que tú tienes. Ujú. Y le dije, como decía mi papá, cuando yo tenía tu edad, mi papá empezaba todo, cuando yo, y a mí me chocaba que me dijera eso, pero eso se lo dije. Cuando yo tenía tu edad, cuando yo era chico, y durante muchos años más y muchas generaciones, creíamos, cuando menos en la humanidad que yo conocía, que el asesinato era el crimen más doloroso y punible que podría tener el ser humano. No matarás. Y Ajá. resulta que tú, le decía a él, mijito, te la pasas viendo videojuegos que son totalmente bélicos, son fantasiosos, desde luego, pero tú estás creyendo en eso. Pero fíjate en un detalle, en mi época, en mi generación, cometer un homicidio era lo más terrible, el pecado mortal, como dirían los judíos cristianos, ¿verdad? Y resulta que ahora en tu jueguito, el que mata más individuos de esa videoserie o de ese videojuego es el ganador.
Claro, El que claro. asesina y mata más es el que gana la partida. Sí, Este modelo de cambio radical de los principios y los valores para que predominen los antivalores es precisamente la tendencia de todos los movimientos fascistas, nazis, neonazis, ultraderechistas, que te puedan o se puedan imaginar, como ahora lo está haciendo este grupito que se va a reunir en Santa Fe y que seguramente pues estará asesorado y asociado a todos los de la X o a quien sea, claro, ¿verdad? Pero claro. esa discusión de los antivalores es verdaderamente pavorosa. Ahora, ese es el no matarás. Cuando yo era niño también, perdone que yo esté en el yo-yo, cuando yo era niño también había algo que era muy importante en la ley de Moisés, en la ley mosaica, ¿verdad? No mentirás. Ujú. Híjole, yo me acuerdo, como todo niño con miedo al castigo, a la sanción, a lo que sea, pues yo decía mentiritas, ¿verdad? O mentitas piadosas, ¿verdad? Claro. ¿Por qué llegaste tarde? Pues es que salimos tarde del salón. No, se había quedado jugando a las canicas o alguna cosa por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no quieres ir a misa? Porque me duele la cabeza o cosas así. Pero ahora la mentira, pero sobre todo la mentira a un grado paranoico, a un grado que ya no es mentira nada más, porque la mentira tenía la utilidad de quitarnos un poco de la sensación o del miedo. Ahora es mitomanía. Y la mitomanía tiene cuando menos dos características. El individuo que dice una mentira y es mitómano, cree fundadamente en que lo que está diciendo es verdad y actúa en consecuencia. Por eso esas caraduras que vemos a veces, diciendo barbaridad y media, falacia, como hace, como anoche Monreal y lo que pasaron de traidora a la verdad y a todo lo posible. Está Oye, diciendo Ernesto, una ¿nos caradura está que dice, invadiendo la no es mentira como posible, ¿verdad? dominante? ¿Nos está Yo creo que invadiendo hoy en definitivamente México? sí, y no estoy solamente eh, como refiriéndome a un grupo en especial. Ya hay una mentira tal que en lugar de tener esperanza el pueblo de México ahora tiene desconfianza. Sí, ya no pasó lo que en la posguerra y nosotros en los 36 años del neoliberalismo vivimos realmente una guerra brutal, económica, pues, con la venta de la soberanía económica del país, con la venta de nuestros recursos naturales, con la entrega de las grandes industrias verdaderamente fundamentales para el desarrollo económico de los mexicanos, pues fueron ofertadas y vendidas o regaladas o concesionadas a Juan de las Pitas. Y se nos dijo que iba a ser para bien. Entonces, empieza la gente a pensar, primero con esperanza, híjole, qué padre, ya llegó alguien diferente al PRI y dijo que va a cambiar todo y se llama Vicente Fox y además es alto y parece vaquero y usa botas vaqueras que son totalmente gringas y su mamá es gringa y su papá es español, pero pues él tiene muchas características de mexicano y es bravucón y es echador, es sacale punta y hasta habla con majadería. Esto no, pues. Ahora sí cambió México. Y llega la hija adoptiva, esta cosa que se parece mucho a la sobrina de Calderón, nada más que la sobrina de Calderón es más alta, pero la cara y todo está así, este, no sé, Cristina. sí, y con un crucifijo a un país que promovió las leyes de reforma precisamente para colocar a la Iglesia Católica en aquel tiempo en su lugar y darle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Claro. La gran obra del juarismo, que fue eso, aunque Juárez a través de Melchor Ocampo hizo muchas barbaridades y vendieron la mitad o más del país, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, hizo Fox que surgiera la esperanza.
Y claro, los grupos que apoyamos a Cuauhtémoc Cárdenas, pues teníamos la esperanza de poder hacer algo para rescatar eso, y bla, 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 hasta que nos quedamos en el desencanto de la gran cobardía del ingeniero Cárdenas. Una de las cosas que a mí me asombra es cómo no piensan también en ese principio de la ley mosaica de honrarás a tus padres. No dice que querrás a tus papás, obedecerás a tus papás o le inventarás la madre a tus papás. No, dice honrarás a tu padre y madre o honrarás a tu padre. Entonces, esa deshonra que empezamos a advertir en Cuauhtémoc no solamente se queda ahí en contra de los principios del general Cárdenas, sino Cuauhtémoc además prolonga la falacia y prolonga su cobardía tratando de defenderse del poder poniendo a un hijo como gobernador de Michoacán, que después obviamente fue un aliado brutal del PRI, aunque haya ido a Cuba varias veces y lo hayan hecho sentir como de izquierda, ¿verdad? Todas esas cosas Ahora van coordinador de empezando a asesores con el cambiar presidente López Obrador. y ahora la desesperanza también se vuelve desconfianza. Sin embargo, lo único que nosotros creemos es que la realidad debe seguir a las palabras. Si las palabras no son seguidas de la evidencia de los hechos, eso es una mentira, véase por el lado que se vea. ¿Y qué sucedió? Que ahora la mentira no solamente se ha sido por parte del titular del gobierno, pues hablando de Fox, y podía hablar de Salinas de infinidad de cosas, desde la preferencia sexual de Salinas, los asesinatos de niños, porque además tengo los periódicos y fui jefe de la sección médica del Tribunal para Menores, siendo mi jefe y mi padre, en muchos sentidos, don Gilberto Bolaños Cacho, que fue el que sacó a los niños Salinas de Gortari del tribunal cuando asesinaron a la sirvienta, ¿no? Lo cual fue lo único malo que le encontré a don Gilberto, al que adoré y respeto y quiero. Y venir, pues, había la cercanía con el padre de este par de psicópatas, y bueno, pues sacó a los chamacos, ¿verdad? Y cuando se perdona una ofensa de este nivel, el individuo llega a la impunidad. Y eso precisamente hizo que al llegar Salinas de Gortari al poder y tener al enviado incómodo como el del diezmo, pues obviamente dijimos muchos, carajo, ¿cómo don Gilberto Bolaños no los dejó ahí? ¿Cómo la señora de Gortari, que era una maestra muy respetable, la mamá de estos tipos, no hizo algo para que estos muchachos que asesinaron a una niña tuvieran una sanción? Entonces Claro. prevaleció la conveniencia, prevaleció la mentira, el ocultamiento, la omisión, la impunidad. Y Ernesto, ¿y empieza a a estas verse alturas la cómo estamos corrección en brutal. México? ¿Mande? A estas alturas, ¿cómo estamos en México a 4 años casi del gobierno del presidente López Obrador? ¿Persiste la esperanza? ¿Hay desesperanza, decepción o continuidad? ¿Cómo ves el ánimo de los mexicanos hoy? Mira, ayer me llegó por el Facebook o por alguna de las redes sociales una encuesta que teóricamente hace un grupo de la UNAM y una partecita dice que si el mexicano, el ciudadano tiene esperanza. Yo creo que desafortunadamente sí, en ambos sentidos. Los que esperan que regresen los privilegios, como los que esperan que las cosas cambien radicalmente y el país se torne en una Suiza americana. Están en los dos extremos. Obviamente esto tiene que ver cómo han permeado la salud mental y el sano juicio de los mexicanos a través de las redes sociales. Yo decía, antes de que me corrieran en Radio Fórmula, yo decía, es que el país está en una quiebra moral. No es simplemente que haya una entrega de los recursos naturales o de las empresas del Estado para, para, para los extranjeros, en este caso casi siempre los españoles, ya en el caso de Felipe Calderón y después del nene bisexual o lo que sea,
chamaquito bonito, el bomboncito, que ahora está demostrando pues la clase de cucaracha que es, con las cosas que está haciendo y nacionalizándose hispano, ¿verdad? Bueno, yo imagino a todos los que gritaban y todas las mujeres que yo quiero al bombón en mi cama o en el colchón. Enrique Peña Nieto. Sí, sí, sí. Cómo están en el desencanto o en el autoengaño, ¿verdad? Han de decir, ay, no, es que López Obrador se ha ensañado con el pobre de Peña Nieto, o se ensaña y sigue tratando de convencernos del fraude de 2006, etcétera, ¿no? Esto ha sido el resultado de la información dolosa, desviada radicalmente de la línea de verdad que ustedes, los periodistas, deberían tener como principio ético y de la cual eres tú un gran ejemplo. ¿Cómo lo son otros? Me dijeron que andaba yo disfrazado ahorita de Alejandro Páez porque, porque traía un suéter de cuello azul marino. Y Ajá. me voy a perder un saco, si no van a pensar que estoy sin embargo, ¿verdad? Entonces, hay gente que han tratado de mantener, pero verdaderamente escalando cada día una montaña, como si fuera Mahoma tratando de subir todo el tiempo, para estar en contra de un enorme entorno de la difusión falsa, cínica, hipócrita, mentirosa, falaz de los medios de información que todos los días exhiben ustedes con toda delicadeza, con toda prudencia y con todo respeto para los que piensan diferente. Y yo creo que está muy bien que piensen diferente, pero que a través de un medio de comunicación, no es que se piense diferente, se digan las cosas de manera diferente a lo que son en realidad. Porque no me digan que estas mujeres histriónicas, senadoras panistas que gritan enardecidas y verdaderamente en una actitud asombrosa de comportamiento neurótico todos los días, ellas lo pensaron, pues por supuesto, carecen de dos neuronas funcionales, por eso no sé si al gritar se les muevan las dos neuronas y se peguen y hagan clic, pero es exactamente al revés, ellas no piensan así. Ni la señora grosera de Hidalgo, ni la señora Xochitl. esta de las rodillas extrañas, ni la otra que golpeó desde siempre y que verdaderamente también las había que recordar cuando asesinan a este narcotraficante que era que llevaba la cocaína Paco Stanley. la Azteca, pues cómo se puso en contra de Cuauhtémoc Cárdenas como regente de la ciudad, como se llamaba. Nada más hay que recordar eso. Lili Entonces yo no Telles. explico por qué, olvidándose de la historia personal de cada sujeto de estos, como puede olvidarse de Monreal, olvidarse de las traiciones de Santiago Krill, olvidarse de la ardilla y sus características, olvidar todo lo Diego que hicieron Fernández. los gobernadores hermanitos de Coahuila, en fin, todo ese olvido, Moreira. ¡rum! Borrón y cuenta nueva, como dicen los maridos infieles. Mira, no vamos a seguir discutiendo. Sí, hice esto y tengo otra vieja y tengo otros hijos, pero ya borrón y cuenta nueva y vamos a salir adelante. No, no se puede. Pero así están ahora con todo esto. Por supuesto, cualquier verdad que no sea la verdad impuesta por los medios de comunicación a las clases privilegiadas, en principio, a las clases medias que perdieron su aspiracionismo y se quedaron en el departamentito de interés sexual, perdón, de interés social, y no pudieron comprar la casota en Santa Fe o en la Colonia del Valle, pues por supuesto que están enojados con quien cree que les está quitando o les puede quitar los privilegios, y entonces ellos han sido condicionados para creer que todo eso es mentira. Da vergüenza, pero verdaderamente vergüenza, leer o escuchar a una mujer como Beatriz Pajés, a cuyo padre yo admiré profundamente,
murió y dejó al alcohólico y drogadicto de su hijo primero ahí, y después llegó esta señor o señora ahí a, a dirigir siempre, que yo tenía desde el primer número, creo, y dije, no, 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 como proceso también tenía desde el primer número, y no los he querido quemar porque algún ropavejero que pase por ahí me lo va a comprar dándome 10 pesos por toda la colección, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que la hija de un personaje del periodismo revolucionario, contestatario, progresista, no progresista, progresista de veras como fue Pepe Pajés Yergo, desde donde esté, ¿verdad? Si existe el cielo, el infierno o lo que sea, verdaderamente se va a volver a morir de vergüenza. Como Arnaldo Córdoba seguramente está donde esté, ocultando la cara como avestruz para que no sepa que es el padre este imbécil, criminal, delincuente, ratero, mentiroso, falaz de Lencho, ¿verdad? Lorenzo Yo tengo Córdoba. la oportunidad de ser y de querer mucho al suegro de Lencho, que fue el presidente Morena al principio del sexenio aquí en la Ciudad de México. Es un hombre extraordinario, yo lo quiero mucho, un hombre decente, de una gran categoría, viene por parte de la madre de una familia destacadísima de la verdadera aristocracia mexicana, y es un hombre de veras con una plenitud de pensamiento y todo, y es el suegro del Lencho. Y platicábamos, decía, ay, doctor, mire, ya por favor ni me acuerdo ustedes, hombre, cambie de, porque no lo resisto, no puede ser. Y este señor decente le renunció al gobierno de la Cuarta Transformación, siendo presidente de Morena aquí en el Distrito Federal, y era el director de lo que se llamaban jóvenes en quién sabe qué, jóvenes. Eduardo Cervantes, ¿te refieres a él? Exactamente. Ujú. Entonces, ese señor, de todos mis respetos y afecto, como suegro de este hombre, verdaderamente vive avergonzado. Yo a veces le digo, salga, que lo vean, hable usted, vaya, recupere su lugar, trate de promover la unidad política del partido, no lo que están haciendo ahora, hable con Rafael Estigón, vaya, usted es una persona, doctor, ¿con qué cara me voy a presentar? Si ellos sí saben que mi hija está casada con este. Vaya, Imagínense lo que dirá don Arnaldo Córdoba, claro. desde donde esté, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengan la desvergüenza, el cinismo de estar haciendo lo que están ahora, sobre todo cuando todo mundo que tenga el mínimo de necesidad de instruirse y escuchar una verdad verdadera, valga la expresión? Sabemos qué es el INE y sabemos qué es lo que están haciendo y qué propone esta reforma. Y Claro. salen con que el INE no se toca. ¿Cómo carajos no se va a tocar? No le vamos a tocar las nalgas al INE, se va a tocar en el interior, en lo que tiene que ser tocado por el Poder Legislativo, las legislaciones de los estados y los ciudadanos. Pero, ¿cómo? De veras, es asombroso leer un periódico como Reforma o el Universal o el Financiero y dice, no, pero ¿cómo es posible que alguien crea lo que escriben estos imbéciles, ¿verdad? O estos idiotas, idiota significa el que no participa en las decisiones del pueblo, en griego, ¿verdad? Pero Claro. eso ya pasan a una situación de un trastorno paranoide que me gustaría después, si tengo tiempo, de leerle lo que es esto, ¿verdad? Y luego Sí, las otras tipas histriónicas gritando, vociferando, alardeando, y como si fueran claro, machines retadores de la Morelos, ¿verdad? claro. ¿Cómo es posible Eh, que haya alguien? Yo, como lo decía alguno de sus colaboradores anoche, o ayer en la tarde, no me acuerdo, que yo apoyaría de mil amores la candidatura de esta Lili Telles como candidata del PAN, pues porque estaba seguro, estaría el país seguro
de que una mujer con una enfermedad mental, con un trastorno mental, pues no nos podía gobernar y va a perder, ¿verdad? Entonces, ojalá sea Lili Tellez la candidata del PAN. Digo, Ernesto, como siempre, sí. yo en silla de ruedas o como sea voy a votar por ella, pues puesto que se jodan, ¿verdad? Pero ya basta de Ernesto, mentiras, basta de falacia, basta de esta quiera moral, basta de estos antivalores y basta de esta estúpida clase media, empezando por mi familia, porque estamos así con los poquitos y los muchos que son los aspiracionistas de siempre y que sienten que está perdiendo privilegios, cuando está viviendo mejor que nunca, porque además con todos los aspiracionistas y estar en contra de la 4T, pues muchos van a cobrar su chequecito cada 2 meses, ¿verdad? claro, claro. Ernesto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Ya llevamos 40 minutos Ah, platicando en caray. una plática muy interesante, muy agradable, todo muy bien. Has desarrollado toda esta idea y el planteamiento que has hecho. Te lo agradezco y espero que pronto volvamos a vernos. Ernesto, te lo agradezco. Gracias. Muchas gracias, Julio, y un abrazo, y sobre todo por la parte del pueblo que está interesado en la historia y en la realidad, que tanto te estima y te quiere. Te abrazo por todos ellos desde aquí, desde esta pequeña, desde este pequeño sitio de opinión, por decirlo de alguna manera. Gracias. Gran, gran sitio de opinión y grande tu opinión, Ernesto. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Ernesto Lamoglia.